Según Paulo Freire, estudiar es un trabajo realmente difícil que exige de quien lo hace una postura sistemáticamente crítica, una disciplina intelectual que no se adquiere sino practicándola. Mm, ¿A qué me hace acordar esto? Como estudiante de una licenciatura en artes, me encuentro en este contexto reflexionando acerca de lo que he aprendido sobre la historia del arte. Sé que las artes y su historiografía son más que solo aprender fechas y nombres importantes. Es un proceso crítico que requiere analizar, cuestionar y entender el contexto de cada obra y movimiento. Y si vivir en Argentina nos enseñó algo, es a mirar las cosas con una buena dosis de escepticismo y creatividad. Hay una historia del arte, una historia lineal que aprendemos. El arte rupestre, las primeras civilizaciones, la Edad Media, el Renacimiento, más adelante las vanguardias, el arte conceptual, etcétera. Pero, ¿quién escribe la historia? La historia del arte, tal como la conocemos, ha sido predominantemente eurocentrista. Las narrativas que se han impuesto son aquellas que han prevalecido en las tradiciones occidentales, olvidando o minimizando las contribuciones de otras culturas. Aquí es donde entra la perspectiva latinoamericana. Como latinos, sabemos que hay historias no contadas y voces no escuchadas que son igualmente importantes. Entonces, ¿cómo abordamos la historia viendo tantas miradas? Una técnica crucial para esto es la de peinar los materiales. Esto significa desmenuzar un documento para entender su contexto, autor y circunstancias históricas. Al hacerlo, descubrimos las capas de significados y las interacciones detrás de cada obra. Un pelado al que le gustaba peinar fue Udo Kultermann, quien escribió sobre la historia del arte, donde analiza las diferentes corrientes de pensamiento, metodologías y enfoques que han surgido en la disciplina de la historia del arte, así como las figuras clave que han influido en su desarrollo. Peinar es fundamental en la historiografía, ya que nos permite ver más allá de la narrativa dominante y descubrir las múltiples perspectivas y contextos que configuran la historia. Nos han enseñado a pensar de manera estructurada y metódica, a resolver fórmulas, responder consignas, examinar documentos. Uno se acostumbra a eso y cuando la propuesta educativa es más abierta, uno de repente se estresa, se siente acorralado, espera que alguien le diga exactamente qué hacer. Pero con el tiempo te das cuenta que no solo pensamos con la cabeza, sino también con el cuerpo, y se puede aprender de las emociones, la intuición e incluso en el caos. Así, cuando aplicamos esto a la historiografía, descubrimos que no es solo aprender sobre el arte del pasado, sino entender cómo y por qué esas historias fueron contadas de esa manera. La historiografía nos invita a revisar y cuestionar esas narrativas predominantes. Nos desafía a ver más allá de las versiones oficiales y a descubrir las múltiples voces y perspectivas que configuran nuestra historia. Este enfoque crítico nos permite valorar y comprender mejor nuestra propia realidad, incluyendo nuestras propias historias no contadas. Vivir en Argentina es realmente un trabajo difícil, pero al final del día es esa mezcla de orden y caos, de razón y emoción, la que nos enseña a ver el mundo con una perspectiva única.